que han seguido instrucciones, que han sabido seguir las instrucciones y no tienen ningún problema con el curso. Les pido una disculpa por estas pérdidas de tiempo. Bueno, entonces vamos a entrar al laboratorio 1. Y básicamente vamos a hacer lo que ya hemos hecho, ¿verdad? Con el licenciado Rossi. Los laboratorios, esa es básicamente la meta que tiene. Se va a hacer y se va a trabajar sobre los temas nano, de lo que han visto con el licenciado Rossi. Ok, entonces, si digamos ustedes han asistido a las clases, han prestado atención y todo, pues no se están perdiendo de mucho. Lo único es, si no deciden entrar y dicen, pues yo no voy al laboratorio o no lo entrego, se están jugando 10 puntos, ¿verdad? De su zona. Pero por lo demás, 2.25 en los parciales y una tarea que entreguen y prácticamente están casi afuera del curso, ¿verdad? Nada. Entonces vamos a empezar. Y el primer problema que ustedes tienen ahí dice que en la siguiente tabla se registran los datos de una prueba de aptitud de lectura aplicada al principio del año escolar. Las puntuaciones aparecen en orden alfabético según el registro de clases del profesor. Y nos dan una serie de datos, ¿verdad? Nos dan datos ahí con el alumno y la sección. Y nos dan también, nos listan las puntuaciones que tuvieron. Vamos a trabajar sobre las puntuaciones, cabe resaltar. Y nos dice, constituya una serie de datos no agrupada. Vamos a tratar de hacer el curso lo más Perdón, interactivo. licenciado, solo una consulta, ¿está presentando? No, no estoy presentando. Ahorita estamos aquí en pura charla. Compañero, por ejemplo, Abel Aceituno. ¿Abel Aceituno está por ahí? Sí, Abel Aceituno, Diego Carías, más por ahí. Todas las personas que estén conectadas desde dos dispositivos, les voy a agradecer que se desconecten en uno, porque si no estoy mal, el límite de la plataforma es de 100. Y por ahí más de alguien quizás esté quedando fuera porque alguien está conectado desde dos dispositivos. Por favor, se los voy a agradecer mucho. Ok, bueno. Entonces, y tenemos ahí el listado, ¿verdad? Entonces, la verdad es que he tenido la experiencia en años pasados de que de pronto por ahí permítanme. Perdón, jóvenes, ahí estaban gritando por acá. Bueno, entonces, les comento, ¿verdad? Yo he tenido la experiencia en años pasados de que el curso o los laboratorios han sido muy poco interactivos y pues yo los he desarrollado durante los 3 semestres anteriores. Sin embargo, pues por ahí siempre hay un estudiante o un compañero que después de 3, 4, 5 explicaciones sigue preguntando el mismo tema y pues yo quiero creer que es porque pues no están colaborando, no están poniendo la atención necesaria, ¿verdad? Porque son cosas a veces bastante sencillas. Entonces, yo quisiera hacer de los laboratorios este semestre temas muy participativos en los que ustedes no tengan que ver cómo yo lo desarrollo, sino que vayamos proponiendo y sobre sus dudas es que vamos trabajando puramente, porque ya ven que muchas veces todo está claro
hasta que lo intentamos hacer, ¿verdad? Cuando lo estamos haciendo es cuando nos surge la duda. Entonces, yo quisiera proponer eso. No sé qué piensen ustedes. Obviamente yo estoy aquí para apoyarlos, para solventar cualquier tipo de duda y para aprender también, porque definitivamente uno no es que se las sepa todas, ¿verdad? Yo no tengo la trayectoria que tiene el licenciado Rossi, entonces estamos todavía en un camino puramente de formación. Y pues yo los veo también a ustedes como mis compañeros de estudio, más que como un catedrático auxiliar, como mis compañeros de estudio, a los que les puedo dar un apoyo porque voy un pasito nada más adelante, nada más que eso, ¿verdad? Eh, pero sí, entonces yo quisiera, si alguien me puede presentar sus datos en Excel y los vamos haciendo, vamos constituyendo la serie de datos no agrupada, vamos determinando el orden de las posiciones de los alumnos, determinamos la distribución de frecuencias. No sé si les parece bien. Sí, Lick, está bien, a mí me parece. Correcto. Sí. Cuando Lick, Yo la verdad, Lick, en lo personal no soy muy bueno en Excel, entonces creo que a mí sí me serviría ese método. Pues si pudieras presentar, Oscar, lo hacemos paso a paso desde tu máquina. Ok, voy. Sí, creo que está aquí. Perdón si brinca algo, pero tengo WhatsApp abierto. No hay problema, no hay problema, ¿verdad? Lo hice, porque nunca. Va, entonces yo aquí copié los dos grupos de datos, el 1 y el 2. Ok, entonces cuando nos pide realmente, cuando nos está pidiendo que constituyamos una serie de datos no agrupadas, lo que te está diciendo es algo súper sencillo y es que ordene estos datos de manera ya sea ascendente o descendente, pero que tengan un orden. Obviamente ese orden se lo vamos a dar en función a la categoría o a los datos que queremos trabajar. En este caso vamos a trabajar sobre las puntuaciones y por lo tanto vamos a ordenar los datos en función a las puntuaciones. Entonces podrías, primero, digamos, para que sea así rapidito, agárrate ahí de la celda D5. Digamos que de la C5, perdón. Y agárrate ahí hasta la D14. Y pasarlos para abajo, porque lo primero que tenemos que tener es ponerlos en un orden de columna, ¿verdad? Ok, cuando dice lo pasamos para abajo, lo doy copy and paste y lo pego abajo. O solo moverlo, solo arrastrarlo. Así no se te duplica. Híjole, así. Aquí Pégalo pongo. ahí inmediatamente abajo de la tabla, para que tengamos una sola columna. Ah, ok, así. Exacto. Aceptar, así. Y hace lo mismo con los otros dos. Ah, ok. Realmente lo que decías, ¿verdad? Que no sos muy bueno en Excel o algo, pues yo tampoco. Las cuestiones son bastante básicas en este punto de la estadística. Entonces, Okay. ahora puedes seleccionar todos los datos sin incluir el título. Ah, ok. ¿Y nombres y puntuaciones o solo Ajá. puntuaciones? Todo. Ah, ok. Hasta ahí. Y andate ahí donde dice ordenar y filtrar en tu esquina superior derecha. Y dale orden personalizado. Ok. Decirle que querés ordenar por puntuaciones. Ajá. Quita la selección que tiene de mis datos, tienen Eso encabezado. lo dejo aquí, así. No, ahí arribita hay uno, Entonces, ese de seleccionar. Y ahora vamos a ver, pusiste valores de celda de menor a mayor. Sí, ahí dale. ahí está. Entonces ahí ya Licenciado, disculpe que me interrumpa. Sí, Mario, ¿qué tal, Mario? Mucho gusto. ¿Qué tal? Fíjese que hay una compañera que está intentando entrar, pero no le dejan entrar. Ok, yo creería de pronto. Lo que sucede es que ella no estaba en el grupo de WhatsApp y no pudo enviar su correo. Bueno, Hasta ya ahorita creo que se unió. tenemos 101 personas. No sé realmente si nuestra plataforma permite más, pero si gustas, perdón, Sí, no hay Oscar, problema, no se preocupe. perdón, vamos a intentar agregar a la compañera.
Si podrías darme su correo, Mario. Ahorita se lo solicito. Compañero, disculpa, ¿no puedes agrandar un poquito más tu pantalla? Dice Manfred, si ordenamos de menor a mayor, para este caso, sí, podríamos ordenar también de mayor a menor, ¿verdad? Lo importante es tenerlos siempre ordenados. Lo ideal siempre es de menor a mayor. Esto, la estadística, jóvenes, va mucho, mucho, mucho en función de lo que ustedes quieren ver o de lo que ustedes están analizando. De pronto ahí se están enfocando, por ejemplo, están analizando ventas o las pérdidas, entonces van a enfocarse en los montos menores. Y si están producción, por ejemplo, y quieren ver cómo les ha mejorado la producción, entonces por ahí van a enfocarse en... Lick, ya le mandé el correo. Sí, Mario, acá lo tengo. Gracias, Lick. Pues me parece que está invitada. De pronto que se asegure de que está ingresando al link correcto. Ok. Ok. Ahorita, gracias. Entonces, Oscar, ahí ese paso tan sencillo que hicimos en Excel, jóvenes, ya prácticamente ahí ya constituimos una serie de datos no agrupada. ¿Ya? Cuando lo tenemos. Licenciado, perdón, ¿me podría repetir los pasos? Disculpe. Ok. Entonces, básicamente es poder ordenar los datos de cómo los datos en muchas ocasiones ustedes no los van a tener en esa calidad de tabla o en esa calidad que ya estamos viendo en la presentación de Oscar. Los vamos a tener en temas desordenados, ¿verdad? Entonces dijimos primero que vamos a trabajar sobre puntuaciones, es decir, que nuestra serie de datos tiene que estar organizada en función a las puntuaciones, en este caso, ¿verdad? Si estuviéramos trabajando producción, vamos a ordenar nuestros datos en función a la producción. Si estuviéramos trabajando venta, lo vamos a ordenar en función a las ventas. Si estamos trabajando sobre tala de árboles, por ejemplo, vamos a ordenar nuestros datos en función a cuántos árboles se talaron a la semana o al día, ¿me entienden? Entonces, lo básico es poder... Mario, si gustas, nos puedes presentar solo tu pantalla en Excel, así no vemos tus conversaciones ni nada. Ok. Ok, entonces, Marren, básicamente es eso, ¿verdad? Los pasos son, primero, los ordenamos en calidad de columnas o de filas, o como a ustedes mejor les parezca. Aquí no hay una norma escrita, ¿verdad? Y después de eso, los ordenamos de mayor a menor o de menor a mayor. Si podrías mostrarle nuevamente, Mario, ¿cuál fue el procedimiento? Sí, Lick, no se preocupe, ahorita voy. Entonces, por lo que tengo entendido, dependiendo si es de alumnos o de puntuación, vamos a seleccionar pues todos los datos. Después de ordenarlos verticalmente, y vamos a ir a ordenar y filtrar, orden personalizado, y bueno, aquí yo no me salía columna B ni columna C, sino que me salía... Ok, pero eso era porque tenías ahí seleccionado y arriba mis datos tienen encabezado. ¿Seleccionar mis datos tienen encabezado? Ok. Entonces aquí pues ya te sale si querés respecto a alumnos o puntuación, dado como lo hayas ordenado verticalmente, y como el link dijo que conforme la puntuación, pues seleccioné puntuación, quité mis datos tienen encabezados, y aquí puedes seleccionar si quieres de menor a menor o lista personalizada. En este caso, pues pedimos de menor a mayor, pero si fuera mayor a menor, pues seleccionas acá, le das a aceptar, y ya te los cambia respecto a puntuación. De mayor a menor. Muchas gracias. Ok, entonces ahí tendríamos ya nuestra serie de datos no agrupada. Luego dice, determine el orden de las posiciones de los alumnos, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo determinamos la posición de los alumnos, compañeros? La determinamos, obviamente,
redundando en su posición. Entonces, ponete ahí a la par del 44. Aquí. Ajá. Y pone ahí, esa es la posición 1. ¿Y cómo pongo un número así? Sí, esa es su posición. Dentro de la tabla, esa es su posición. Y corre para abajo. Posición. Y detengámonos ahí donde está el 75, arriba. Las puntuaciones 75. En la 59, perdón. En el 58 detengámonos. 58. Aquí. Ahí. Me tiró solo 1, 1, 1. Sí, porque digamos, no, pero dale 1, 2, 3, ¿verdad? O sea, 1. Dale en el cuadrito que te aparecía ahí abajo. Espérame, voy a repetirlo. Eso sí no sé cómo. Hay una forma para poner números correlativos. Es que Hola. Pone serie de relleno. Ahora, correla hasta el 58. Ok. Ajá, y ¿Soltá? solta. Ajá, dale ahí. Lo que sucede es que como Y dale ahí. En Uno el y 2. dos. En el 2, Compañero, dale. es que Serie de Excel tiene su relleno. forma. Serie de relleno. Ahí está, Ahí está. ahí está. Ahora jalalo. Seleccionada, No. seleccionada hasta el 4 y lo jalas Todavía hacia no, abajo. Ori. Todavía no. No, solo es hasta el 4. Ok. Todavía no, porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, pongamos la lógica en esto de tratar los datos. Si ustedes tienen dos personas con 59 de punteo, ¿cómo definen quién tiene la posición 5 y quién tiene la posición 6? tal vez por orden alfabético, licenciado. No, realmente para analizarlo lo justo es que estas dos puntuaciones estén en una misma posición. Sí, pues. Entonces, para darle una misma posición, vas a sumar, ¿ok? Tenemos que estamos en la posición 5 y la 6, entonces la posición 5 y 6, como tienen el mismo punteo, vas a hacer 5 más 6 partido 2, y te va a dar 5.5 para esos dos rubros. Ok. Y entonces, ¿solo pongo 5.5 o hago Pues, la suma? si querés hacer la suma para que los compañeros se convenzan, y de ahí van a terminar ustedes darle posición ya en su documento. Disculpa, ¿podrías explicar de nuevo cómo es que se determina eso? ¿Cómo no? Entonces, si te das cuenta, la posición de Roberto D y Jorge S, si la vemos solo de uno en uno, son las posiciones 5 y la posición 6. ¿Verdad? Sí. Ok. Pero sin embargo, lo que yo les decía es que lo justo, si estamos hablando de puntuaciones, lo correcto sería tener a Roberto y a Jorge en una misma puntuación. Posición. En una misma posición, exacto. ¿Y qué hacemos ahí entonces? Solo promediamos las posiciones. ¿Cuántas posiciones tienen en la misma puntuación? 2 posiciones. ¿Qué posiciones son? Son la posición 5 y la posición 6. Y el promedio es 5 más 6 partido 2. Dale ahí, Oscar. Pone más. Una pregunta, Lick, perdón que lo interrumpe. En dado caso, sacamos el promedio de estas dos. ¿La siguiente cuál sería? ¿Sería 7 o Es seguimos en correcto, 6? es 7. 7, ¿verdad? Okay. Entonces pone ahí la posición 5 más la posición 6 porque tienen la misma puntuación. Entonces pone ahí más 5 más 6. Pero eso, más. Abro paréntesis, ¿verdad? Sí, abrí paréntesis. Pero sería... Más paréntesis. Pues no hay solo más paréntesis. Ok. 5 más 6. 5 más 6. Más 6. Ahí tengo. Ajá, 5 más 6. Más 6. Paréntesis. Dividido 2. ¿Por qué 2? Porque son dos posiciones las que tienen la misma puntuación. Mírale ahí. Y eso lo corro aquí. Exacto. Ok. Disculpa, lo puedes ampliar, es que no se logra ver los números. Voy.
¿Ahí está bien? ¿O lo amplío más? Sí, gracias. No, está bien, gracias. Entonces, efectivamente, lo que decía Oscar, la siguiente posición va a ser la posición 7. ¿Y cómo hago para hacerlo, póngase automático hasta el 74? Que arranque en 7. Hago lo mismo, 7. Con que pongas un 7 y un 8, suficiente, ¿no? Ahí, bueno, o hacer lo mismo que te indicar, serie relleno. Así. Ajá. Eduardo, o sea que si hubieran 3 casillas con la misma puntuación, se suman las 3 posiciones y se divide dentro de 3. Es correcto, exactamente así, man. Ah, ok. Entonces, aquí, ¿cómo sería, Lick? Sería, por ejemplo, más, son 15, más 16, más 17, Dividido dentro de 3. Dividido 3 porque son 375, ¿verdad? Correcto. Y me sale 16, y este sería para los 3. Y aquí arranco con 17. No. Con 18. Sería, sí, pues sería 15, 16, 17 con 18, sí. Y así nos vamos. ¿Estamos? No, yo ahorita me quedé porque ahí me salió 17, no 18, perdón, ¿puedes repetir nuevamente cómo le hizo? Es como si te das cuenta, son 3 datos, es el 75, 76 y 77. Perdón, es la posición 15, la posición 16 y la posición 17. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, Jerónimo, Rosa y María. Sí, es Jerónimo, Rosa y María, todos tienen el mismo punteo. Entonces, Ya, por Lick, como ya. ya Ok, acabo. muchas gracias, Liqueta, ya. Es que había puesto un dato mal. Ok, no hay problema. Aquí sería más 3 más 24, cierro paréntesis, dividido 2, 3, 5, lo corro, y aquí arrancaríamos en 25. Exacto. Y lo corremos hasta acá. Aquí. Híjole, no. Ok. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces ahí determinamos el orden de las posiciones de los alumnos de una manera estadísticamente aceptable, ¿ya? Luego Lick, perdone, ¿podría repetir? Es que le soy sincera, no lo capto. Ok. Algo Viendo más, que- licenciado. Perdón que le ¿Perdón? interrumpa. Sí, ¿verdad? Que le interrumpa. Es que quiero saber desde donde empezó a poner las fórmulas. Luego de que lo ordenó el compañero. Perdón, ¿cómo, compañero? Sí, o sea, primero lo agrupaste, o sea, lo ordenaste, mejor dicho, hiciste esas 2 columnas. Luego procediste a hacer las fórmulas. Esa parte pues ya la vi. Fíjate que según lo explicado el licenciado, lo que explica el Lick es que la fórmula es sencilla porque lo que haces es un promedio. Entonces, seleccionas, por ejemplo, si te das cuenta aquí, estos que no se repiten, la posición 1, 2, 3, 4. Ya en la posición 5 y 6, estos números se repiten, entonces hay que sacar un promedio. Y la fórmula, según, como dijo el Lick, es sencillo porque es, ponemos, ay, perdón, pensé que se iba a poder ampliar aquí. Se pone, pues, más, entre paréntesis, la posición 5 y 6. Aquí arriba dice 5 y 6 las posiciones, entre paréntesis, Sí, partido y la cantidad de datos, ¿verdad? Que son solo 2, los que se repiten. Ahí quédate, ya lo logré ver. Ajá, y esa es la que vas a tener en las siguientes 2, esa es la posición de las que se repiten. Y ya la siguiente, como esta es la posición 5 y 6, ya la siguiente arrancarías en 7. Ya entiendo. Y así te vas hasta, por ejemplo, aquí, como decía Lick, Jerónimo, Rosa y María, tienen 75 de puntuación, entonces son 3 valores que se repiten, entonces se hace lo mismo, solo que esta vez, si te das cuenta, lo partimos dentro de 3, porque son la cantidad de valores que se repiten. Entonces la posición, como aquí termina en 14, y estas son las que se repiten, son las posiciones 15, 16, 17, las sumamos y las dividimos dentro de 3, y esa es la posición que vamos a tener las siguientes, los números que se repiten.
Y ya después arrancamos en 18, porque igual estas 15, 16, 17. Valores 15, 16, 17, ya arrancamos aquí en 18. Y así te vas. Ah, muy bien. Gracias, compañero. Ahora, Lick, yo tengo una pregunta. Póngase, aquí en la fila 31 y 32 tengo, bueno, aquí me quedé en 28 y tengo 95, 95, 96 y 97. Entonces, estas dos posiciones sería, en teoría, la 29 y 30. Entonces, lo divido entre 2, me sale 29,5. ¿Es correcto? Pongo las dos y aquí, ¿cómo lo agarro? Porque sería 29, 30 en teoría. Aquí tendría que ser 31 y 32 dividido 2. Ah, ok, entonces ahí sí. Está bien. Sería más 31, 32. Esto yo sé, jóvenes, que de pronto parece aburrido y parece tedioso, pero es parte de que ustedes entiendan el concepto de frecuencias y por ahí ya ustedes van viendo el tema de las frecuencias. Que las frecuencias no es más que ver qué observaciones están o se agrupan o se repiten, ¿ya? Ahí está, ya me quedé hasta 38. No sé si ¿Cuál está es la bien. clave? Si se dan cuenta, 38 es la última posición y ese 38 es igual a n, que n en estadística es el número de observaciones, ¿ya? Entonces, voy a poner aquí n. Sí, Lick, pero sí está entendible. Ok. Entonces, ahí ya tenemos determinada la posición de los alumnos. Luego dice, determine la distribución de frecuencias. ¿Cómo creen ustedes que determinamos la... Bueno, ¿cómo es que han determinado la distribución de frecuencias con el LIC? Con una ecuación que nos permite ver la amplitud. Primero ubicamos el valor menor y el valor mayor. Al valor mayor le restamos el mínimo, que sería en este caso 112 menos 44. 44, exacto. Y se le suma 1 para que nos dé la oscilación, creo que es. La oscilación. Pero Sí, eso por es ahí para Jacqueline, ver el Jacqueline se intervalo, nos ¿verdad? adelantó, exacto, sí, porque digamos lo que Jacqueline nos acaba de decir es correcto, Jacqueline, pero eso no es para una distribución de frecuencias. Lo que nos dice es la manera de calcular la oscilación o amplitud de una serie de datos. Las frecuencias son la cantidad de datos que hay por, digamos, por puntuación. Así como 44 hay 1. Y abajo dice 75, hay 375. Entonces la frecuencia es la cantidad de datos que se repite, se podría decir, la puntuación. Exacto, entonces hagámoslo rapidito ahí con una tabla dinámica, Oscar. Seleccionemos las columnas alumno y puntuación. Toda la columna. Toda. Ok. Y vámonos a insertar. Tabla dinámica. Tabla dinámica. Y por ahí ya no estamos viendo lo que mostrás porque como solo nos tenés enseñado el Excel, pero si gustas te voy diciendo. Okay. Insertar, tabla dinámica. Ahí pero ya tenés pero si quiere comparto otra vez para que todos puedan ver. Pues está bien. Cerra tu WhatsApp y nos compartís porque me da pena por ahí ver las conversaciones con la familia. Ok, ya lo cerré. No con las dos novias. No, son bromas. Son bromas. Si las dos están en el curso, ese es problema. Va, déjenme ver si... Ahí ya le sale. Entonces tengo... Ahí sí ya. Ok, entonces vamos a insertar tabla dinámica. Y nos vamos... Ahí ya estás bien, ahí no movas nada. Y te vas ahí donde hoja de cálculo existente. Ok. Y selecciona una celda cualquiera ahí en el... pícale donde dice ubicación. Ok. Y selecciona cualquier celda. Y ahí. dale enter. Y de ahora dale enter otra vez. Aceptar. Y ahí vas a seleccionar puntuación y lo vas a bajar al cuadro de filas. Puntuación.
Al de filas. Ajá, y ahí donde dice suma de puntuación le vas a dar, no, ahí le vas a dar configurar campo, Ajá. cuenta, o recuento te aparece ahí. Arriba. Recuento, Aquí, no, recuento, ahí abajo de suma que está aquí, seleccionado. perdón, si no he visto. Y lo de aceptar. Lick, ¿le podría dar un poquito más de espacio? La verdad lo estoy intentando hacer desde la compu para ir Perfecto. aprendiendo los pasos, pero ahorita creo que fue muy rápido. Ok. Sí, Lick, por favor, puedes repetir nuevamente todo desde la tabla dinámica porque yo me perdí también. Va. Tenemos seleccionados los datos, ¿ok? Tenemos seleccionado lo que en estadística vamos a llamar una serie de datos no agrupada, ¿ya? Que dijimos que era una serie de datos ordenada de manera ascendente o descendente, no agrupada, porque la agrupada pasa a ser una de frecuencias, pero esta es una serie de datos no agrupada. La seleccionamos y para hacerlo de una manera muy rápida, vamos y decimos insertar, tabla dinámica, ¿ya? Entonces ahí nos va a preguntar, tenemos el rango de datos, ya está seleccionado, y hasta abajo nos dice dónde desea que aparezca su tabla dinámica. Y pues para efectos ahorita de practicidad le vamos a decir que queremos que nos aparezca en esta misma hoja. Seleccionemos ahí y nos vamos a ubicación ahí y ahí ponemos cualquier celda donde ustedes quieran que les lance su tabla dinámica. ¿Ok? Cuando ya seleccionaron su celda, le dan a aceptar. Esta de agregar estos datos, modelos de datos, no los seleccionamos, ¿verdad? Solo No, de eso una- no. Y aquí sale la tabla. Y ahí está su tabla dinámica, pero a la tabla dinámica hay que decirle qué quiere, qué nos tiene que mostrar. Entonces, lo que queremos es que nos muestre puntuación. Entonces, en la fila va puntuación y puntuación en valores. Disculpe, Lick, solo para confirmar. No, ya sin confirmar. Iba a preguntar si para la tabla dinámica se incluía la columna posición, pero aparentemente no. No, pues también te funcionaría con la columna posición, porque si te das cuenta, la posición de los datos que están repetidos es la misma. Pero para que vayamos a la segura, hagámoslo sobre la tabla de los datos no agrupados. Ok, y entonces ahí donde dice suma de puntuación, vamos a configurar el campo, porque no queremos que nos lo sume, queremos que nos los cuente. Entonces nos los va a contar y le damos recuento y aceptar. Ok, entonces, si ven ustedes ahí, esa ya es una distribución de frecuencia. ¿Por qué ahorita les parece así? ¿Cómo dijo ese último paso de suma de puntuación? Le das ahí en configurar campo. Mira, la seleccionas aquí en este triangulito de la esquina, te sale este menú, vas a configuración de campo y aquí te sale pues Suma, recuenta, promedio, ¿qué quieres que haga con los datos? Cabal. Y seleccionas el que dice recuento, que es la segunda opción debajo de suma y le das a aceptar. Listo, gracias. Por ejemplo, un atajo también podría ser solamente arrastrando la palabra alumno al cuadrante de valores. Lo deja automáticamente igual como está ahorita. ¿O sería de aprender así paso por paso? Pues yo considero, pero ¿por qué alumnos, compañero? Porque como... No, porque no tenemos ningún alumno repetido. Sí, claro. Pero yo creo que tal vez funcionaría porque lo que estamos haciendo aquí, la lógica de esto es que nos va a contar los nombres que repita la misma puntuación. Entonces pudiera ser que por eso funcione, por ejemplo, que va a encontrar 3 nombres distintos que los va a contar con 75. Pero solo es una idea. De pronto, Diego, sí, de pronto sí, habría que probar. Pero lo que te queremos aquí que entender es el sentido de lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es agrupando por una distribución de frecuencias. Ojo, no es lo mismo una distribución de frecuencias que una distribución de frecuencias agrupada, ¿ya? Entonces, hasta ahí lo que tenemos es una distribución de frecuencias, ¿ok? Ok, Lick.
¿Qué nos dice? Nos dice que con punteo de 44 tenemos 1, con punteo de 59 tenemos 2, con punteo de 75 tenemos 3. Distribución de frecuencias. Luis Chunut. Disculpe, para llegar a esta tabla seleccionar las 3 columnas, ¿verdad? Dos columnas nada. alumnos, Bueno, de hecho profesores, podrías haber llegado a ella seleccionando una única columna, que es la de puntuación. ok. Pero en este ejemplo, ¿cuál seleccionó? Seleccionamos dos, pero solo usamos la de puntuación. Ok. Entonces, Perdón. La celda, perdón, esa que tenés creada ahí de cuenta de puntuación, ¿cómo la creaste? Perdón, esa sí no me fijé. Esta. No, abajo. Abajo, la que está allá en la tabla, esa. Esta te la crea el cuadrito de valores. Cuando tú pues arrastras puntuación para acá, de una vez te crea el nombre como cuenta de puntos. Configurar campo y ahí ponemos Esa no recuento. la creo, pero creo que hace por qué. Si no Por te la ejemplo, si creo, le puso suma, si lo dejado en suma, te deja como suma de puntuación, pero como dice Lick, lo que queremos es contar cuántas puntuaciones se repiten. Entonces, cuando le pones recuento, te lo cambia a cuenta de puntuación. Acepta ahí. ok. Hasta ahí tenemos nuestra distribución de frecuencias. Ahora vamos a construir una distribución de frecuencias agrupadas, ¿ok? Y ahora sí Licenciada. viene lo que la compañera mencionaba. Lick, Sí, Maffer. Lick, fíjese que yo no sé si es mi compu o qué, pero no puedo hacer esa tabla dinámica. ¿Podrías presentarnos? Ok, ya voy. Danos permiso, Oscar. Listo. ¿Sí, Luis? Entonces cancela, me queda. No, fue por error, lo siento. Ok. Ya puedes presentar, Maffer. Bien, tenía algo que agregar, disculpe. Ah, Es que ¿cómo ahorita, no, Luis? A ver. ahorita no ando en mi casa y no estoy con la combo, ahorita estoy tratando de hacerlo todo manualmente, entonces, ¿cuándo es la última fecha para entregar esto? Es que estoy de viaje y no puedo hacerlo en combo. Pues tenemos hasta el 7 a medianoche, Luis. 7, ok. Sí, a esto, si ustedes comprenden hoy lo que se hace, lo hacen en media hora. Isidra Figueroa, ¿sí? Hola, Lick, disculpe una pregunta. O sea, que esto es obligación a compu, ¿no? Pues lo puedes hacer a mano, pero ¿para qué te complicas la vida? Es que yo no tengo compu, Lick. Lo siento. Y pues yo te puedo aceptar tus laboratorios a mano. Una es mucho trabajo, por ahorita, ¿verdad? Ya después vamos a ver temas que sí son un poquito más manuales, pero de pronto por ahí para tu examen hay que procurar una computadora porque yo no creo que el licenciado te pida una base de datos de 38. De pronto, incluso yo les voy a dejar una tarea por petición de Lick, que es de una base de datos mucho más grande. Él estoy hablando yo de unos 900,000 datos y eso hacerlo a mano no Sí, es yo sé, muy Lick. difícil. Bueno, para el examen sí me prestan compu, va, pero ahorita en este momento no tengo. Bueno, no tengo en sí, solo es prestar. Pero si es así, entonces voy a tratar de que me la presten para estas tareas. Gracias, Lick. Está bien, Isidra. Yo te acepto tus laboratorios a mano. O sea, al final del día lo que hace Excel es facilitarnos la vida, pero pues si no tienes la opción ahorita, yo te los acepto, no hay ningún problema. Va, gracias, Lick. Dice Dalila que deberíamos de considerar que no todos tienen computadora. Sí, yo sé, Dalila, definitivamente entramos a un tema un poco más social, pero pues es lo que hay y a lo que las circunstancias nos han obligado. Lick, otra opción es ir a un café internet. Muchas personas eso hacen. También es una opción, Jacqueline. Sí, disculpe. Para el ordenamiento de los datos, eso sí se hace manual, ¿verdad? Digamos, Rodrigo C, 44, Gustavo H, eso sí siempre es manual, los primeros No, pasos. hay una manera de hacerlo automático, Luis. ¿Cómo se hace? Permíteme, Luis, vamos a ir, es que si no, no avanzamos. Entonces, si tienen dudas de algo que ya pasó y que en teoría yo creía que estaba claro, pues de ahí volvemos a eso, Luis, porque si no, no avanzamos mucho. Por favor. Está bien, está bien.
Ok, Mafer, me decías que no podías generar la tabla. Por favor, selecciona ahí todo. Insertar. Ajá, eso. Insertar y le doy aquí en donde dice tablas. Tablas dinámicas y me tira esto. No sé si puede ver mi... Es la otra opción de tabla dinámica. Creo que seleccionaste la de medio, pero es la de la Dale, izquierda. Sí, es que yo creo que esas son las recomendadas de Excel, ¿no? Entonces te jala todos los datos. Insertar. No. La primera. Tabla. No, La que dice primera, pivot la de tablet. izquierda. Sí. Esa. Pivotable. Ahí está. Ok. Pero te debería dar opciones para No, crear. es que seleccionaste otra. Es la del otro lado, la otra esquina. Es la izquierda. Ajá. Es otra vez y otra vez vamos a insertar. Ujú. Tablas. Que sería esta, ¿no? Ajá. La que está justo abajo del nombre de tablas. Pivot table. Es. Ah, sí, ya. Ok, de ahí vamos con todos los pasos siguientes. Por favor, Oscar, de nuevo. Ok. Solo que la compañera deje de compartir y... Ah, sí, por favor, Mafer, perdón. Ahí está. Willy. Ya. Ok, entonces ahí tenemos la distribución de frecuencias. Luego dice determinar una distribución de frecuencias agrupada. Y para determinar una distribución de frecuencias agrupada, ahí sí necesitamos lo que la compañera mencionaba, que es determinar una amplitud y determinar un intervalo de agrupamiento, un número de clases, y vamos a determinar también los límites de la clase utilizando un múltiplo de los intervalos de clase. Primero, amplitud. Amplitud es límite superior menos límite inferior más 1. En palabras de Excel, el máximo observado menos el máximo observado menos el mínimo más 1. Entonces ahí pone más. Amplitud. Está bien, amplitud. ¿Pongo más? Ajá. Andate al último. Exacto. Menos el primero. Más. 69 es nuestra amplitud, joven, ¿ya? Después dice, determine el intervalo de agrupamiento. ¿Qué fórmula hizo ahí? Que ahí sí me perdí. ¿Usted donde puso amplitud? ¿Me lo podría repetir, por favor? Solo la amplitud es el residuo de límite superior menos límite inferior, y a este residuo le vas a sumar 1. En palabras de Excel es la observación del número más alto menos la observación del número más pequeño más 1. Observación del número más alto menos el más pequeño más 1. Ah, va, gracias, licenciado. Más 1. Eso le vamos a llamar amplitud u oscilación, ¿ya? Luego necesitamos un intervalo de agrupamiento. La amplitud, ¿para qué la necesitamos? La necesitamos para llegar al intervalo de agrupamiento. Y nos pide el término de agrupamiento a través de la fórmula del profesor Sturgers. Y esa fórmula nos dice que el intervalo de agrupamiento es amplitud total dividido 1 más la constante de 3.322 por el logaritmo de n. Que n en este caso es el número de observaciones. ¿Cuántas observaciones tenemos? 38. ¿Y eso cómo lo haría con fórmula aquí en Excel? Así pura casualidad sería... Pues mételo ahí, más. Más. Paréntesis. Sería la amplitud total. Dividido. ¿Cómo era? Dividido 1 más. Perdón, dividido. 1 más. Permíteme, te lo voy a dar acá. Sería... 1 más 3 punto, creo que es la constante, ¿no? Es que no tengo mi cuaderno, Link, ahí tengo la fórmula. Si gustas, les voy a presentar y le toman un pantallazo a la fórmula. Ok. Y porfa. Una lo meto al Excel, la fórmula. Vale.
No traje mi cuaderno. Ahí está. Uno más. En este caso, este O10 pasa a ser obviamente lo que es la amplitud total, ¿verdad? Más amplitud. Ajá, dividido 1 más la constante. Sí, esa constante es el producto del logaritmo. Y ese contar lo que nos está haciendo es contar, o lo que nos está dando es el número de n. Pero entonces cuando usted pone la función log, de donde tienes es log 10 y le tira de una vez contar, o aparte hay que escribir contar en la fórmula. Ah, no hay que ponerlo aparte. O sea, esta es una fórmula metida en otra fórmula. Ah, ok. Pero le pueden cambiar todo eso, pues sustituirlo por 38, ahí pues donde están ustedes para no... ¿Logaritmo de qué es, perdone? Logaritmo 10. Log 10. Y en español, en inglés no sabría. Oh, no, pero es logaritmo de n, ¿verdad? O de... Sí, ¿verdad? Ah, de n, correcto, es de n. Gracias. ¿Y n qué dijo que era? El número de observaciones. Okay. Con eso se tienen que familiarizar, jóvenes, porque n, lo que es n, medias, sumatorias, frecuencias, desviaciones estándar, conceptos bastante básicos para estadística. ¿Y cuál fue el rango que utilizó de B2 a B121? Es el que dice contar columnas, ¿no? Es que este no es el mismo ejercicio, estimado. Pero básicamente ahí lo que metí es la serie de datos no agrupados. Ah, ok. Entonces, déjame ver si... Sí, que se le va a consultar en ese dos puntos es lo que nosotros encontramos como puntuación. La puntuación. Ah, ok. Seleccionamos toda esa columna. Exacto, sin incluir el título, ¿verdad? Porque si no te lo va a contar también. ¿Qué dijimos que era logaritmo de 10? Perdón. Es el logaritmo, esa es una constante. Ah, es una constante. ¿Y el contar es de? El contar es para que te dé el número de observaciones. Ah, sí, pero ¿qué columna fue la que se tomó? Bueno, en pues, el caso de nuestro ejercicio, ahí puedes tomar cualquier columna que te dé el número total de observaciones. Ah, ok, sí, podría ser los nombres, las calificaciones. Exacto. Sí, porque todas te cuentan observaciones como tal. Ah, ok, gracias. Entonces, Lick, una pregunta, ¿la función que utilizamos de logaritmo es la que dice solo log o la que dice log 10? Log 10, porque es un logaritmo de base 10. Si le metes solo la log, te va a meter un logaritmo de otra base que no sea 10. Log 10, ajá. Y después le ponemos contar. Ponele 38, si querés, no te compliques ahorita, que es el número de observaciones. Perdón, alguien por ahí me habló también, acá en su foto de perfil veo que es pero no lo escuché, porque no se le escuchaba. No sé si me escucha, Lick. Saúl, sí, por favor, Saúl. Si el resultado era 11.043.46.12.7 del intervalo de agrupamiento. Sí, eso me salió a mí también. Es correcto. Lick, tengo una duda. Sí, Luis. ¿Qué es lo que está contando? Porque la fórmula dice más la amplitud total el número de 1 más observaciones, Luis. Okay. El número de puntuaciones, podrías contar el número de puntuaciones, podrías contar el número de nombres. Al final del día eso siempre te va a dar el número total de observaciones. Bueno, vamos con el otro número paso. de observaciones o de puntuación. Sí. Okay. Vamos con el otro paso. Luego dice determine, ahí ya te determinamos el intervalo de agrupamiento que está en 11, ¿cuánto dijeron? 11.043.46.12.7. Si quieres le comparto pantalla. Aquí voy, pantalla completa. Por favor, Oscar. Bueno, aquí está. Esos intervalos de agrupamiento, recuerden que tienen que ser números enteros. Entonces, Perdón, antes de que siga, perdón, en la amplitud,
Perdón. ¿Cómo sacó el 69? Es que a mí no me da el 69, Lick, por eso. ¿Cuál es el número más alto, la puntuación más alta observada? Ese 112. 112, menos la puntuación más baja observada. 44, es ahí. Ya. Gracias, Lick. Ok, entonces ya tenemos el intervalo de agrupamiento. Recuerden que estos intervalos de agrupamiento son números enteros, por exceso o por defecto. ¿Cuál sería el intervalo por exceso? 12. ¿Y por defecto? 11. 11, ahí estamos, ok. Nada complicado. Luego dice, determine el número de clases. ¿Cómo determinamos el número de clases? No es nada más que la amplitud total dividido el intervalo de agrupamiento. Entonces es 69 dividido. Hagámoslo por defecto. Hagámoslo por exceso, dividido 12. Recuerden que esto es realmente un proceso de búsqueda, jóvenes. ¿De búsqueda de qué? ¿Qué es lo que estamos buscando? Porque ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué agrupamos datos? ¿Para qué determinamos una amplitud? ¿Para qué determinamos un intervalo? ¿Para qué queremos saber un número de clases? ¿Y por qué decimos que ese número de clases no es una camisa de fuerza? Que lo podemos hacer por exceso, que lo podemos hacer por defecto, que al final del día el número de clases solo es una referencia. ¿Pero por qué? Para tener una curva ideal, no. Es que no. Por ahí vamos. Lo que estamos buscando es una distribución de frecuencias que se comporte de manera normal. ¿Ya? Y cuando buscamos una distribución de frecuencias que se comporte de manera normal, lo que quiere decir es que vamos a tener una distribución en la que la media, la moda y la mediana van a ser muy cercanas, y eso les va a dar a esa distribución una forma de campana de Gauss. ¿Por qué? Porque muchos de los principios de la estadística, si no es que la mayoría, se basan en ese principio de normalidad de los datos, ¿ya? Y ustedes van a ver cuando hagan estadística inferencial que los supuestos son que los datos se comportan de manera normal, y también van a ver cómo eso se comprueba a través del estadístico Z y el estadístico T. Y cómo se comprueba también que entre más grande es N, es decir, el número de la muestra o el número de datos observados, más se comporta de una manera normal una distribución. Entonces, para eso es que estamos haciendo esto, para buscar un agrupamiento, una distribución de frecuencias que nos permita ver normalidad. ¿Ok? Dijiste que se tenía, bueno, con esto se busca que la moda, la mediana, sean datos similares. Sí, porque en una distribución normal, las medidas de tendencia central van a ser muy similares. Disculpe, ¿podría volver a explicar lo del número de clases, de cómo sacarlo? Disculpe. El número de clases, Ana María, únicamente es el cociente entre la amplitud total, es decir, como numerador tenemos la amplitud total y como denominador el intervalo de agrupamiento, que en este caso sería 69 dividido 11 o 69 dividido 12. ¿Por qué 11 o 12? Porque el intervalo de agrupamiento debe ser un número entero. O es una variable, llamémosle una variable discreta, por lo que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos una variable discreta? ¿Por defecto o por exceso? Si es por exceso, nos vamos hacia arriba. Si es por defecto, nos vamos hacia abajo. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos por exceso 12, por defecto 11. Y ahí determinamos el número de clases. Nuevamente, el número de clases es un número entero. Es decir, ¿por qué? Porque el número de clases lo que nos está diciendo es en cuántas clases vas a agrupar la información. Puede que la agrupemos desde 5 hasta 7, según esto. ¿Estamos? Lick, una pregunta. Para cuestiones de exámenes, ¿cómo sacamos la clase? ¿Por defecto o por exceso? ¿O nos dice en las instrucciones?
Pues yo considero que para efectos de examen, para que todos lleguen a una misma respuesta, se les va a dar ya el límite, se les va a dar el número de clase que se va a utilizar, el intervalo, si se va a hacer por exceso o por defecto, y se les va a dar también lo que es el límite de las clases. Yo considero que así debe ser porque... Licenciado, Sí, por, Mónica, por efecto dijo que era 11 y por exceso 12, ¿verdad? es correcto. Gracias. Ok, entonces ahora dice... Yo tengo una duda, ¿verdad? Determine Está más que claro, ¿verdad? Pero no sé qué habré hecho mal yo en el examen para tenerlo mal. Que era la amplitud. Comprendo que es simplemente el límite superior es el inferior menos 1, pero por algún motivo eso está dando 67. Y eso es lo que no Es que entiendo. es más ¿Cómo se uno, podría más poner uno. el más uno. campo de amplitud? Está haciendo 112 menos 44 y Más el uno. resultado menos 1, pero me está dando 67, entonces... No, porque es más más uno. uno. No es menos uno, sino más uno. Además, el valor más Ok. grande va a principio. Así lo estaba haciendo yo y me salía menos 67 igual. Primero 112 menos 44. Más 1. Lo que pasa es que si lo quieres hacer con fórmula, es mejor hacerlo entre paréntesis. ahora sí. Gracias. No, aunque ahí no debería afectar nada, Oscar. Bueno. Es límite superior menos límite inferior de la serie de datos no agrupada más 1. ¿Ok? Bueno, avancemos. Tenemos 8 minutos, jóvenes. Lleguemos tan siquiera a determinar los límites de las clases utilizando un múltiplo. Entonces, ¿cómo agregamos ahora? Andate otra vez a la tabla dinámica, estimado. Y dale clic derecho. Bueno, vamos a determinar. Clic derecho. ¿Aquí en cualquier valor? En cualquiera. Ok. Donde decía, yo creo que Lick dijo que era donde decía agrupar, ¿verdad? Agrupar. Ajá. Y ahí nos dice comenzar en 44. Pero el laboratorio nos está diciendo determine los límites de las clases utilizando un múltiplo de los intervalos de clase. ¿Y cuáles son los intervalos de clase que tenemos? Tenemos un intervalo de clase 11 y un intervalo de clase 12. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el múltiplo de un intervalo de clase 12, por ejemplo? Que podríamos usar como límite. 4. No. Los límites como múltiplo de los intervalos. ¿Cuál es un múltiplo de un intervalo? ¿O cuál es el múltiplo de un número? Si mi número es 4, por ejemplo, ¿acaso no es un múltiplo 8? Y 12, 16, 20, 24, 28, 32, todos ellos son múltiplos de 4. Entonces si tenemos un número, un intervalo de clase 12, entonces, y si lo que queremos es encontrar un límite que sea múltiplo de ese intervalo, podríamos empezar con 36. Lick, una pregunta. ¿Aquí vamos a usar para este laboratorio, vamos a probar con 11 y con 12 o solo con 12 de una vez? No. Lo primero que tenemos que decirle es dónde va a comenzar el agrupamiento. Ok. Entonces vamos con 36. Dijimos que vamos a ¿Cómo hizo comenzar. para sacar ese cuadro, Lick? ¿Perdón? ¿Cómo hizo para sacar esa tablita? Clic derecho sobre cualquier dato de la tabla dinámica, agrupar. Entonces, como nos dice que determinemos el límite de las clases utilizando un múltiplo de los intervalos, entonces tenemos un intervalo de 12. Entonces, un múltiplo de 12 es 36. Podría ser 36. Exacto, podría ser 36. ¿Por qué? ¿Por qué 36 y no 48? Porque 48 es más grande que el 44. menor. Y nos dejaría la observación afuera, exacto. Y por ahí nos vamos dando una idea. Entonces dice, ¿por cuánto los vamos a agrupar? Por 12, porque 12 es el número de, digamos, es el tamaño del intervalo.
Y en terminar en, siempre lo dejamos en el último valor observado. Sí, dejémoslo ahí. Ok. Y lo voy a aceptar. Tengo miedo, ahí está. Ahora seleccionarlo todo y graficar. Todo, hay que seleccionar todo. Sin insertar gráfica, ¿verdad? Sí, pero todas las dos columnas. Ah, ok. Entonces, ¿con todo y títulos o solo los datos? Solo los datos, no importa, ahí dale. Yo creo que para la clase utilizó este. Ahí, si no estoy mal. ajá, ahí. Dale, ese, el primero. Ahí. Ahí está. ¿Qué pueden ver ustedes ahí? ¿Qué gráfico utilizaron, licenciado? Perdón. La primera. La de histogramas, la primerita de histogramas. Pues yo siento que esta gráfica, esta curva o gráfica, pues cumple con todas las características porque no se repite ninguno de los valores y sí va, llega hasta un Asciende punto y máximo. desciende. Ajá. ¿Qué dicen los demás? Campana de Gauss. Sí, sí se ve normal, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si probamos con otra? Bueno, y aquí estoy como lo borro solo así. Sí, borrar. Si querés ahí dejarlas de ir modificando cuando pruebes con otra. Ah, no sabía. Entonces aquí le voy otra vez donde dice agrupar. Agrupar. Les voy a dar la cosa. Prueben con 38. Ponele ahí En comenzar. en comenzar en 38. Y dejarlo todo lo demás. Graficarlo otra vez. Pues queda parecido. Queda más. Solo el último dato disminuye. Pero ¿por qué sería 38? Es solo... O sea, es otra, digamos, ahí tendríamos que ver cuál es la tendencia más normal. Por eso es que yo les doy un 38, por ejemplo, porque lo que les decía, no es una camisa de fuerza, jóvenes. ¿Ya? Ustedes pueden Aunque determinar... no sea múltiplo de 12. ¿Perdón? Aunque no sea múltiplo de 12. Aunque no sea múltiplo de 12, ¿por qué? Porque no nos está dejando ninguna observación por fuera. No sé si me doy a entender. Lo del Podríamos múltiplo de poner 12 es la lógica. 42. O sea que el valor mínimo con el cual podríamos comenzar sería 43, porque... Con 44, incluso con 44, ponerle en 44, pero a ver cómo te queda la gráfica. Ahorita voy. Solo dale un clic ahí, solo un clic, no te preocupes, solo... Agrupar con 44. Son 44. Allá no se puede porque, bueno, sí todavía, ¿verdad? Pero sí No, queda pero bien si fea. te das cuenta, en la prueba, en todo lo que es la prueba, vas encontrando formas más normales. ¿Ya? Y esto es con datos pequeños, pero olvídate, vas a tener 20,000 Perdón, datos. Para insertar la gráfica, pues se tiene que seleccionar los datos desde la tabla dinámica o se va uno a la pestaña insertar y de ahí trabaja uno. Para insertar Para los datos. generar. O el gráfico. Sí, para generar el histograma. Seleccionas la tabla dinámica y vas a insertar. Así, mira. Ok, entonces sí, tenía que seleccionar desde la tabla dinámica. Ok. Insertar. Lo que yo no entiendo es con qué número podemos empezar o siempre tendrá que ser un múltiplo de algo. Pues lo ideal para que garantices que no vas a dejar fuera ninguna de tus categorías tendría que ser un múltiplo del intervalo. Múltiplo del intervalo. Siempre va a ser así. O sea, lo recomendable. No siempre, Luis, no siempre. Digamos que esto se trata de manejo de datos, entonces podría no ser así. Podrías empezar en 44, podrías empezar en 43, en 42, en 41, en 40, en 39, en 38. Todo dependiendo de cómo se vayan comportando tus datos, qué tan normal se vayan comportando.
pero lo que yo no entiendo es de que el dato mínimo que yo puedo utilizar sería 38. Digamos, si yo decido usar 20, no se puede. No, porque, ¿por qué no puedes usar 20? Porque si los intervalos son de 12 y usas 20, va a haber una categoría que va a empezar en 20 y va a terminar en 32. Y esa categoría va a tener 0 observaciones. Porque tus datos inician en 44. O sea que prácticamente el valor mínimo con el cual puedes arrancar, si es de 12, siendo 44 como mínimo, como el menor valor observado, sería 36. Sería el límite inferior menos el... Sería 32. Entonces, hagámoslo así, si ustedes lo quieren ver en términos de fórmula. El número mínimo en el que pueden empezar es el límite inferior de la serie de datos no agrupada menos el intervalo de agrupamiento. 44 menos 12. ¿Cuánto es 44 menos 12? 32. 32. Y si pones 32, pone ahí 32 a ver qué pasa. Ya puse 32, pero no, ni siquiera me graficó 1, porque comenzó desde el 44 igual. Exacto, Bien porque cambió, no hay por ejemplo, al principio, bien cambió, por ejemplo, al principio teníamos en 44 a 55 2 y al cambiarlo al 32 subió a 3 en cuenta de puntuación. Ah, porque digamos que, o sea, sí cambió en términos de qué observaciones entraron en cada categoría, pero si ustedes se dan cuenta, en la categoría 32 a 43 no les incluyó ningún dato, porque ahí no existe ningún dato. Creo que sería 33 porque creo que cuenta igual al 44, entonces... Exacto, entonces sería el límite superior menos el intervalo más 1. Disculpe. Y ese sería el número menor en el que pueden empezar. Es lógico. Sí, Jason. Disculpe que me intervenga. La clase de micro, fíjese que empiezo hoy. Yo son las 7:02 minutos. Es micro la que tienen, ¿no? Sí. Vayan con el licenciado Edson, ¿verdad? Sí. Pásenla bien ahí, jóvenes. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Yo no puedo quedar, tengo una duda rapidita, es que yo no recibo micro, lamentablemente. Sí, Oscar. Entonces, para este laboratorio, si tenemos múltiplo, lo podría dejar porque por reglas de laboratorio dijo que tenía que ser múltiplo de 2, sería 36. El más, lo puedo dejar así para efecto de laboratorio, porque usted puso 38 y la verdad es que se mira mejor la tabla teniendo 38. Por eso, ahí es, exacto, ahí es el tema donde te digo, es un estira y encoge. En tu vida laboral, en tu vida diaria, si vas a hacer estadística, te va a tocar probar con 32, con 33, con 38, con 36, para poder determinar cuál es la distribución de frecuencias adecuada. Ok, está bien, Lick, entonces lo voy a dejar. Pero yo también tengo una duda referente a eso. Si, por ejemplo, bueno, en este caso nos quedó bien 38, pero si de igual manera nos sirve 36, por decir algo, pero no nos queda tan estética la gráfica, ¿se podría dejar así o no? Es que ahí va el siguiente tema, Mario. O ya es mucho criterio personal. No, no es un criterio personal. La regla de decisión aquí va a ser la desviación estándar mínima. Entonces, si conseguiste varias observaciones y decís gráficamente, todas parecen normales. ¿Cuál es la más normal? La de desviación estándar mínima. ¿Ya? Entonces, si hiciste, por ejemplo, hiciste 9 arreglos y los 9 arreglos te parecen bien, deberías de ir y calcular la desviación estándar de esos 9 arreglos. ¿Y cuál es la que estadísticamente se distribuye mejor o de manera más normal? La de desviación estándar mínima. Sí, yo aprobé con todos los puntos, desde el 33 hasta el 44, y la verdad es que con la del 38 se mira más estética, la verdad. No sé y no solo se ve, Oscar, sino hace una prueba. Hace una prueba ahí en tu casa, practica. Agarra 2, 3 arreglos y calcularle la desviación estándar. Licenciado. Sí, Madeline.
solo con una, bueno, para confirmar la información. Ustedes no tienen micro, jóvenes, perdonen. Ustedes los que se quedaron acá. Yo lamentablemente no, porque no gané micro 1. Yo sí, Bueno, los que tienen micro se pueden ir. Si desean, jóvenes, no hay ningún problema. Yo ya probé micro, pero estadística me faltaba, ¿verdad? Bueno, los que puedan quedarse, quédense. Los que tengan que ir al micro, vayan, jóvenes, porque de pronto ahí les cuesta un poquito más ponerse al día con el licenciado Edson que con estadística. Consejo. Es que Lick, hasta sin necesidad de hacer la desviación estándar, siento yo que si uno analiza los datos y se da cuenta, el último con el primero, casi no hay diferencia, y así sucesivamente. Hasta que llegamos uno. Entonces, exacto. El tema es, digamos, que no siempre... Perdón, Madeline. Es que ya no le pregunté porque por lo de micro. Entonces tengo una duda. Bueno, una afirmación, mejor dicho. Sí, usted comenzó a probar ahí, póngale del dato mínimo que es 44 menos los 12 que dieron, empezamos a probar desde el 32, o sea que de ahí se le da hasta el 44 hasta que encontremos como que la ideal, por decirlo así. Exacto, o sea, aquí ¿cuántas posibles distribuciones podrías tener? Podrías tener 12 posibles distribuciones. Ya, gracias. Ok. Entonces, ¿de qué hablábamos, Oscar? De que, pues, si uno analiza los datos, corta que por ahí con 38, si se da cuenta, yo me fijé que las barras, tanto el primer dato con el último, casi no hay diferencia, con el segundo, con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo. Entonces siento que sí, por eso es que es un poco más estático, pero usted me está diciendo que cuando la desviación estándar, y ahí se quedó. Exacto, o sea, de pronto encontré dos gráficas que te parecen muy normales y decís, estas dos gráficas, o de mis 12 posibles combinaciones, estas 3 me parecen muy normales. ¿Cuál será la más normal? Pero si te guías por la vista, puede ser que te engañes. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Ir y calcular la desviación estándar. Sí, pues, y ahí es donde me va a dar cuál va a ser la gráfica más acertada. Los números no mienten, Oscar, entonces por ahí nos quedamos siempre con la desviación estándar mínima. ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto de desviación estándar? Ya lo vimos con el ICROSI. Sí, entonces, lo dijo. Es que el IC, se lo juro que lo apunté, pero no traje el cuaderno, hombre. La desviación estándar lo que mide es la dispersión de los datos a través de una distribución normal. O de una distribución. Entonces, ¿qué mide la desviación estándar? ¿Qué tan dispersos están los datos? En términos de varianza. ¿Ya? Sí. Entonces, y la desviación estándar lo que te da son números porcentuales del 1% al 100% de la concentración de los datos observados. Y ahorita, como estamos introduciendo en estadística, nos quedamos con que la media más una desviación estándar, es decir, la media más menos una desviación estándar, te va a abarcar el 68% de las observaciones. Esa queda tablita que dijo, ¿verdad? Exacto. De 68, 95 y 99. Correcto. Entonces, la media más menos 2 desviaciones estándar te va a dar el 95%. Y la media más menos 3 desviaciones estándar va a abarcar prácticamente el 99% de las observaciones. Entonces, sí, pues, si aplicamos la lógica estadística, te pregunto y les pregunto a los demás compañeros que estoy viendo que hay 17 por aquí, ¿qué buscamos? ¿Una desviación estándar alta o una desviación estándar baja? Una desviación permanente. Una desviación estándar baja, digo yo, porque son pocos estudiantes y las puntuaciones. Sí es baja, pero no en función a la cantidad de datos que estás observando, Oscar. Buscamos una desviación estándar baja. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el concepto de desviación estándar? Lo que volvíamos a decir es dispersión de datos. Y para nosotros poder proyectar
para nosotros poder inferir en estadística, ¿qué necesitamos? Necesitamos, por ejemplo, que nuestro promedio sea una buena referencia de nuestras observaciones. Sí, necesitamos eso. Entonces, ¿qué te dice si un promedio es una buena referencia o no para proyectar? Una desviación estándar baja. ¿Por qué? Porque una desviación estándar baja te dice la mayoría, o en este caso, por ejemplo, sumamos y restamos una desviación estándar, pero la desviación estándar es muy bajita. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que los datos están muy poco dispersos alrededor de una media. ¿Ya? Entonces, una desviación estándar baja te está diciendo la mayoría de tus datos se están concentrando muy cerca del promedio, y eso es bueno. Si tuvieras una desviación estándar muy alta, ¿eso qué te quiere decir? Que tus datos están muy dispersos respecto de tus medidas de tendencia central, y eso no te sirve a la hora de poder proyectar. Pues. Entonces, volvemos a hacer la pregunta, ¿cuál es la distribución normal? ¿O cuál es la distribución normal ideal en este caso? Si tenemos 12 posibles combinaciones. Y te vuelvo a contestar y te digo, la de desviación estándar mínima. Porque eso quiere decir que la mayoría de los puntos, la mayoría de los valores están concentrados cerca de la mitad. Sí, es la que mejor se comporta de una manera normal. ¿Y por qué decimos que se comporta de una manera normal? Porque la mayoría de sus datos se concentran alrededor de sus medidas de tendencia central. Por eso es que la media, la moda y la mediana son medidas de tendencia central. Entonces, tendencia central, es decir, tienden al centro. Y si te das cuenta acá, por ejemplo, si vos me dijeras así rapidito, solo observando esa gráfica, ¿por dónde esperarías que esté la media en esta gráfica? Entre el 74 y el 85. ¿La media y la moda? Igual, porque son los valores que más se repiten, ¿no? Exacto. ¿Y la mediana? Mediana. Sería... ¿Dónde esperarías que esté la mediana también? Ajá, sería exactamente igual. Sería exactamente ahora la mitad. anda a la base de datos como tal y sacarle un promedio. De las puntuaciones. Sí. Entonces, aquí diría promedios 80-26, dice aquí Excel. Ok. ¿Y cuánto está ahí en dónde esperábamos que estuviera el promedio? ¿Entre 70 y qué? Entre 74 y 85, y exactamente a 80 está cabal a 6 de aquí y a 5 de aquí. Del final del límite superior y a 6 del límite inferior. Ahí está el promedio. Ahora sacate una mediana. Dale más mediana para que te dé la mediana. ¿Más? Aquí selecciona todos los datos. No, desde una celda cualquiera. Ok. ¿Más? ¿Mediana? ¿Mediana? Ajá. Dale ahí, dale doble clic para que y selecciona tus datos. Solo la puntuación. Enter. Paréntesis y enter. 80.5. ¿Se encuentra o no dentro de esto? Sí, dentro de este rango. Ok. ¿Y dónde esperarías que esté ya vimos el promedio, ya vimos la mediana, tu moda? Tendría que ir aquí porque es donde más se repiten los... Claro, eso es lo que esperaríamos, pero dale ahí moda. Igual le doy más moda. Más moda. No, sin el paréntesis. Sin el paréntesis, ok, más. Selecciona nuevamente tus datos. 75. Sí está dentro de este rango. Entonces, y te vas a dar cuenta que ni la mediana, porque es una medida de posición, ni la moda son los referentes principales a la hora de querer inferir. De eso te vas a dar cuenta en estadística 2. ¿Quién es nuestro mayor referente? Es el promedio. Y el promedio estaba en 80 y algo, ¿no? 80, 20 y algo, creo, si no estoy mal.
Exacto, y eso es realmente lo que busca, que agrupemos nuestros datos y que nuestros datos se comporten de manera normal. Ya. Porque cambiarle ahí, ponerle ahí, cambiarle el agrupamiento a la tabla dinámica. Póngase. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo No, aquí? no lo tenés que seleccionar todo, solo le tenés que dar ahí. Okay. Ponele, ahí tenés un 38, ¿verdad? Sí. Poné un 35. A ver qué pasa. Ya no se comporta, ya no es de manera natural porque ya tenemos un pico aquí. Exacto, entonces te empiezo a decir yo, pues, si tus datos se comportan así, te pregunto, ¿por dónde esperarías que esté la media? ¿Por dónde esperarías que esté la mediana? ¿Por dónde esperarías que esté la moda? Ay, ya no les sabría decir a simple vista porque tengo dos picos. Ajá. Por ahí va la importancia de encontrar datos de tendencia que se comporten de una manera normal. De pronto ahorita no vemos la utilidad, pero nos vamos a dar cuenta en estadística 2. Lastimosamente yo ya no los voy a poder acompañar en estadística 2, pero ahí se acuerdan de la importancia de que sus datos se comporten de manera normal, porque una de las inferimos a través de la desviación estándar, y la desviación estándar tiene como materia prima de su fórmula, llamémosle así, los promedios. Inferimos a través de los promedios, porque esto de la desviación estándar y esta regla de más menos 1, más menos 2 y más menos 3 desviaciones estándar, lo van a ver a lo largo de los dos cursos y se van a dar cuenta de la importancia de la desviación estándar, y esa desviación estándar tiene como base los promedios y las medias. Entonces, ahí la importancia de que nuestros datos se comporten de manera normal. Ok, Lick. Muchísimas gracias. Una última pregunta. Solo para términos de estética de laboratorio, siempre vamos a manejar esta gráfica, ¿verdad? Pues, ¿qué te digo, Oscar? Yo creo que yo les cuento, yo ni siquiera conozco los exámenes, nunca los he visto. Llevo con el licenciado Rossi trabajando 1 año y medio y no he visto los exámenes los exámenes parciales ni los finales. Nunca los he visto, no los conozco. Lo que yo tengo entendido es que él no pide documentación de soporte. Ah, bueno, yo por no sé qué, porque esto pues me genera una gráfica de barras, pero acuérdense que la campana de Gauss solo es una línea así, ¿verdad? Entonces, exacto, para saber qué entonces, gráfica obviamente, sería. te vas a dar cuenta también que entre más datos consideres, si esta muestra no fuera de 38, sino de 380, se comportaría más normal. Y si fuera, no pues, fuera de porque tengo más 380, variables. fuera de 3800, más normal todavía. Sí, pues. Sí, porque tengo más variables, tengo más puntos. Exacto. Entonces, entre más datos consideres, mejor se explican los datos por sí solos. Ok. Gracias, Lick. Bueno, jóvenes, ahí lo dejamos. Licenciado, solo rapidito una pregunta. Sí, Diego, ¿verdad? Sí, gracias. Solo para el inciso E, para el laboratorio, está bien si usamos esas funciones de mediana y moda. Dice determinar la moda, la media y la mediana. No, ahí vamos a determinar la moda, la media y la mediana, pero de la distribución de frecuencias. Ok. Enterado. Entonces, esas de donde salen de aquel cuadrito que vieron con el Lick, que incluso le dijo el Lick, tómele un pantallazo ahí, a las fórmulas. Sí, me acuerdo. Ok, enterado. De ahí Gracias, salen la licenciado. media, la moda y la mediana. Excelente, le agradezco. Bueno. Los datos de la tabla dinámica no se entonces, ¿verdad? ¿Perdón, Mario? Como mencionaba de que eran los datos de la tabla de frecuencias, los datos que hicimos en la tabla dinámica, esos nos toman en cuenta para los cálculos, ¿verdad? Claro que se toman en cuenta porque la tabla dinámica, al menos la de frecuencias agrupadas, te está dando límites superiores y te está dando límites inferiores. Y si te está dando esos límites, por lo tanto, te va a dar también lo que estamos llamando, permíteme, ahorita lo ubico, los puntos medios de las categorías. Y si tenés los puntos medios de las categorías, vas a poder trabajar. Si no, no. Les muestro rapidito. ¿Dónde está acá? Acá tengo uno así muy rústico. Vean,
¿Qué necesitamos para la media, la desviación estándar, para la mediana? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos el límite inferior de la categoría y el límite superior. ¿Y por qué está dado este límite inferior y superior? Está dado por en donde ustedes establecieron el límite en su tabla dinámica. Y en base a eso fue que les hizo toda, les armó la composición. ¿Ya? ¿Eso qué nos va a dar? Nos va a dar frecuencias. Y esas frecuencias, entonces de ahí necesitamos un punto medio. Y ese punto medio viene dado por los límites inferiores y superiores, que es un promedio básicamente. Luego tenemos la frecuencia por el punto medio, ¿ya? El punto medio por la media, ¿y la media qué es? La media es, ¿qué es? Es el cociente de la sumatoria de las frecuencias dividido la sumatoria de las frecuencias por el punto medio. Entonces, sí necesitamos esa tablita dinámica, estimado Mario. Entrado, Lick. Vale, muchas gracias. Muy bien. Va. Estamos entonces, jóvenes. Sí, Solo tengo una Julio. duda. Para el intervalo, ¿cuál era la fórmula, perdón? Para el intervalo de agrupamiento. Sí, de ese. Amplitud más. Perdón, es la amplitud total dividido 1 más el producto de 3.322 por el logaritmo de n. Muchas gracias. Ok, bueno, estamos jóvenes. Nadie de micro se quedó aquí, ¿verdad? Porque si no me van a jalar las orejas a mí, van a decir que es culpa mía. No, le agradezco. Pasa feliz noche. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.